anticipamos, está el concejal Juan José Saleme, que tal, buenas noches, gracias por haber venido. No, buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. Y está mi amigo Federico Gianre también, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches para todos. ¿Qué tal pasaste tu cumpleaños? Muy bien, el día viernes pasado, muy bien, sigo todavía un poco congestionado, pero la pasamos muy bien en familia. Ya después será notificado cuando se amplíe el festejo. Esperaremos eso entonces, con expectativa. ¿La edad se puede decir o...? Se puede decir, por supuesto. Las divas... 3-9, todavía tengo un poquito de piola, me parece, Juan José Saleme. Yo estaba pensando hacerte la misma pregunta que al invitado que iba a venir, pero que avisó que no venía, que es Mario Barleta. Un poco en tono de broma, un poco en tono serio. A ver, supongamos que aterriza un marciano y hay que explicarle en 24 horas la política argentina. Entonces, a esta persona que no conoce cómo funciona el planeta y la política, hay que decirle, hay dirigentes que en la provincia de Santa Fe, en un contexto apoyaron a un referente, a un candidato, y en otro contexto, pero que no pasaron 50 años entre estos dos, sino algunos meses, apoyaron tal vez a lo contrario, exactamente lo contrario. Entonces pensé en Barleta porque ellos no apoyaron a Del Ser en las primarias, en las elecciones generales, pero tiene un acuerdo muy fuerte con el PRO a nivel nacional. Y también podría ser el ejemplo para vos, Juan José, porque tuvieron un acuerdo con el PRO, Producción y Trabajo, el espacio en el cual pertenecés dentro del PJ, y vos además adelantaste, incluso con ese acuerdo vigente con el PRO, que tu decisión era apoyar a Scioli a nivel nacional. Entonces es difícil explicar. Te iba a decir justamente sí. Eso, que nosotros no cambiamos, no es que se perdió la elección y cambiamos de postura, sino que lo veníamos sosteniendo, que a nivel nacional nosotros íbamos a apoyar. El Grupo de Producción y Trabajo apoyó a Del Cel y fueron como candidatos del PRO en la provincia. Claro, pero dentro de ese mismo proceso nosotros decíamos que éramos justamente una pata peronista dentro de un frente que donde lo conformaban ese frente radicales, bueno, de diferentes partidos, y nosotros yo te que éramos militantes peronistas. Pero yo te escuché a vos nomás decir que iban a votar a Scioli. Y a lo mejor porque fue al que le hicieron la pregunta, porque en ese momento en realidad no sabíamos si Scioli era candidato o no. No se sabía quién era el candidato. Estábamos haciendo un poco de futurología, me preguntaron y yo dije claramente que nosotros íbamos a trabajar con Scioli. Lo dije porque era una decisión del grupo. Entonces, ¿cómo explicás lo primero, entonces, el apoyo? Ahora ya que pasaron las elecciones, uno tiene más perspectiva, lo ve a la distancia. ¿Sirvió de algo? ¿Qué costado positivo le encontrás a esa alianza transitoria con el PRO, Juan? No, servir claramente no sirvió el frente porque no se ganó. En definitiva, la oposición me parece que siempre se sacan cosas positivas y negativas, pero la oposición tiene que, en la provincia de Santa Fe, rever su postura porque se está dividiendo y eso permite que con poco, en este caso 33%, si no me equivoco, 31%, por 1.400 votos se impuso el Frente Progresista. Pero me parece que uno cuando actúa de buena fe siempre puede recomponer, siempre hay errores, uno cuando hace se equivoca y acierta, pero siempre que haya buena fe se puede reconstruir el camino y volver a alguna senda donde nos volvamos a encontrar y podamos construir, como te digo, una oposición, una alternativa de gobierno a este Frente Progresista. Sí, nuevamente, yo no quiero que suene como banal, pero ¿cómo volver después a pararse a nivel provincial apoyando tal vez a Perotti o apoyando tal vez a Scioli cuando hasta hace nada, digamos, estabas en otro frente? Es difícil, digamos, entenderlo, Juan José. Está bien, hay que explicarlo, por eso hay que decirlo. Hay que siempre ir con la verdad. Yo fui con la verdad en ese momento. No dije que le iba a apoyar a Macri, dije que le íbamos a apoyar a Scioli y eso es lo que estamos haciendo. Por eso digo, cuando uno va con la verdad, cuando va con buena fe, no tiene por qué esconderse, por qué negar alguna decisión que haya tomado. Digo, hay que explicarla, hay que sentarse. Si el otro también tiene buena fe, lo puede entender. ¿Y pensás que le fue mal a ustedes en las elecciones locales justamente tal vez por este acuerdo? No, hay que ver, a ver si nos fue mal, perdimos por 1.400 votos, o sea,
Digo, todo proceso no es simple de analizar, siempre tiene diferentes... A nivel municipal me estoy refiriendo. Ah, local. Sí. Sí, nos fue mal porque nos dividimos, ninguno logró ser alternativa a José Corral para la gente. Y bueno, la gente terminó volcándose y eligiendo al candidato oficialista nuevamente, porque ninguno logró ocupar el lugar de jefe o de referente de la oposición. Fede. ¿Se podía prever un escenario como el que hay hoy, si el resultado hubiera sido distinto a nivel provincial? Hoy uno ve una representación en el legislativo local, en el Consejo, de la oposición, que ha crecido evidentemente, un escenario tratado por varios factores, el hecho de que se incremente el número de bancas también, pero un escenario, si se quiere, un poco más complejo de abordar por parte de la próxima intendencia a la hora de tener que tratar asuntos con el Consejo Municipal a partir del 10 de diciembre. Es una situación que decantó en esto a partir del ordenamiento que produjeron los resultados provinciales y de alguna manera la forma en la que se fueron posicionando los distintos sectores que en definitiva eran peronistas, tanto para la elección provincial como para esta elección. Digo, en ese momento se podía ver con esta expectativa de decir, bueno, se va a conformar un bloque opositor que puede llegar a ser gravitante, o eran todas dudas, digamos, cuando Sebastián Piñate era candidato a intendente, quiero decir. No, en principio nosotros íbamos por la intendencia, nosotros teníamos expectativa de que nos vaya mejor y de ganar la intendencia. Bueno, no se dio, y sabíamos que numéricamente, por una cuestión matemática, se podía dar la mayoría en el Consejo, que después de 6 años podíamos revertir esta situación de mayoría automática que tuvo en el último tramo Barleta y Corral en toda su gestión. Que me parece que es sano, que le va a dar equilibrio de fuerzas a la ciudad de Santa Fe político. Hoy Corral tiene superpoderes, aumenta la tasa y es un caso muy actual por decreto, porque se cedió esa facultad, se cedió la facultad de establecer el monto de las multas, de establecer el precio del boleto, también lo decide por decreto Corral en una pieza, junto a los empresarios, sin debate, sin que se escuchen otras voces, y esto hace que el sistema de transporte público, que es el último caso que estoy tocando, sea, la verdad, que deje mucho que desear en Santa Fe. Y ahora, en la última sesión, también avanzando con la mayoría absoluta, se le dieron 2 años de discrecionalidad total a Corral para establecer las reglas para el trencito urbano. Me parece que no era necesario, que había que tener una normativa específica para este subsistema que viene a incorporarse en la ciudad de Santa Fe, pero lamentablemente lo incorporan a la ordenanza de transporte por colectivos y le sueltan las manos a Corral para que decida si va a ser por concesión, si lo va a explotar el municipio, cuánto va a salir. Me parece que eso le hace mal a Santa Fe, que alguien tenga tanto poder y tanta discrecionalidad y lo utilice como lo está utilizando Corral para avasallar la institución legislativa de la ciudad, que es el Consejo. Igualmente eso, disculpame, Fede, sí. Igualmente eso pasó porque, vos comentaste recién muy bien, se le han cedido las atribuciones, a alguien se le cedió, es el Consejo, digamos. El Consejo con mayoría radical o absoluta, sí, frentista, sí, digamos. Sí, tal cual. Entonces, por eso digo, ese equilibrio se rompe. Esa mayoría absoluta hoy la va a tener la oposición. Va a haber 9 concejales de la oposición y 8 del oficialismo. Vamos a ir a una sugerencia, como hacemos todos los domingos, y seguimos hablando con Juan José Saleme. Vamos a ir al rancho en Boulevard Pellegrini al 3272, el rancho muy cerca de Club Atlético Unión, para comer, para pasar un excelente momento junto a tu familia, a tus amigos, el rancho en Santa Fe. Bueno, y seguimos hablando con Juan José Saleme, él es concejal en la ciudad de Santa Fe por el Partido Justicialista, por Producción y Trabajo, que es un partido político además, es un partido político, no Producción y Trabajo. Para concluir la cuestión de las alianzas transitorias y lo que vendrá, Juan José, vos dijiste recién
es una alianza, el haber integrado un frente junto al PRO, es una experiencia que no salió bien porque no ganamos. Pero también porque no ganó nadie de la oposición, digo. Evidentemente hay cosas que rever. Uno, evidentemente, para la sociedad, nosotros no fuimos la alternativa que esperaba para cambiar, para decidir cambiar el oficialismo por alguna de las expresiones de la oposición. Digo, no salió bien, no a nosotros como frente, sino a la oposición en general. Eso te estaba diciendo. Digo, nadie ganó, nadie pudo establecerse como opción para la gente, como una opción mayoritaria, que la gente se vuelque y decida cambiar, decida que uno puede hacer las cosas mejor que los que están. Bueno, evidentemente la gente decide eso. Ampliaste un poquito tu respuesta de la respuesta anterior, pero concretamente te pregunto esto entonces. ¿Cómo volvieron al PJ? Todos ustedes, digamos, que en su momento tuvieron la opción de ir con el Frente del PRO. ¿Con normalidad? ¿Hubo algún ajuste? ¿Cómo se piensa, por ejemplo, el próximo consejo, en donde pueden ser realmente mayoría, pero seguramente hay muchas cosas por charlar, porque no fueron todos juntos hace pocos meses? Digamos, sí, las estamos charlando, de hecho. Nos conocemos en su mayoría de hace 20 años que estamos militando juntos, somos de la misma generación y estamos charlando, como te digo, como hombres de buena fe, que cada uno tomó una decisión, pero nadie intentó hacerle mal al otro, ni intentó sacar ventaja sobre el otro, ni venía con el facón escondido debajo del brazo. No nos pusimos de acuerdo en su momento, conformamos frentes electorales diferentes y ahora estamos trabajando, discutiendo, reviendo. Nos parece que la unidad del peronismo y el proceso que viene de unidad del peronismo no solo en la ciudad, sino que es lo que se viene discutiendo a nivel país, es lo adecuado, lo que tendría que haber sido, y bueno, que lamentablemente no fue. Esto de que se impongan a veces visiones sectoriales por sobre el conjunto tiene que reverse. Bueno, para esto hay que escuchar al otro, hay que saber dialogar, saber hablar y saber encontrarse, tener puntos de encuentro en común. Digo, por eso yo siempre hago hincapié en la buena fe. Si uno tiene buena fe, los problemas se solucionan. Uno imagina que la agenda local los debe llevar a ustedes a relacionarse con muchísimas personas de distintos barrios, instituciones, los locales partidarios. Cuando surge este tema del balotaje, ¿no?, del encuadramiento, de los posicionamientos, ¿qué se le explica? Porque me imagino que te la deben haber hecho esta pregunta. ¿Y cómo hacemos con Daniel Scioli, que a lo mejor tiene más problemas internamente que con su adversario político, que es Mauricio Macri? ¿En qué términos se charla eso con la sociedad santafesina? Mirá, a lo mejor es lo que parece o lo que se ve en los medios nacionales o por declaraciones que trascienden y que dejan esa impresión. La verdad que es tremenda la cantidad de voluntades que se suman, de militantes, cómo esto ha reaccionado la gente, mucha gente que no es militante pero que está de acuerdo con que no hay que cambiar un 100%, sino que hay que continuar algunas cuestiones y cambiar otras, que hay que escuchar también, y esto me parece que Scioli lo entendió muy bien, que hay que escuchar lo que dice la gente. La gente no vota en contra de la asignación universal por hijo, sino que vota cansada de algunas cuestiones que tiene que rever sí o sí también el candidato del oficialismo y que incorporarlas en su discurso. Hay que cambiar desde la base de lo que se construyó. Y yo miro mi entorno y la verdad que todos estamos mucho mejor y me parece que también hay que continuar esas cuestiones y no hay que ponerlas en riesgo. El candidato Macri en este caso también ha girado su discurso a sostener cuestiones que evidentemente tenían en la sociedad tenían buena imagen y él cuando fue legislador o los legisladores de su espacio no lo acompañaron. Pero también dejaron de ser ellos mismos, ¿no? Macri cada vez más peronizado desde el monumento a Perón en Capital Federal hasta ahora, digamos, reivindicando YPF dentro del Estado, el sistema previsional dentro del Estado, la asignación universal, el fútbol para todos, y Scioli diciendo, por ejemplo, que habría que empezar a pensar sobre el 82% móvil, habría que empezar a pensar sobre sacar definitivamente el impuesto a las ganancias al salario a partir de los 30.000 pesos. Digamos, expresiones que hasta hace un mes atrás no se escuchaban, o un mes y medio, dos, un año, vamos a ponerle, porque un año tampoco es un mundo, un año es apenas algunos meses. También como que la gente se pregunta, además de la gran diáspora ideológica que hay, ¿quién me dice la verdad a la hora de decirme lo que va a hacer? Sí, yo confío en Scioli, me parece que es razonable lo que plantea del 82% móvil para la jubilación mínima. Lo de ganancias,
para los que cobren más de 30.000 pesos, lo propuso antes de la elección, lo que pasa que no tuvo impacto, no logró, fue al final, en el tramo final, y no logró esto trascender, pero me parece más razonable esto de cambiar de a poco, ir retocando de a poco y continuar y sostener. Me parece que le creo a Scioli porque viene trabajando en este sentido. Me cuesta más creerle, en este caso, al otro candidato que hizo todo lo contrario y hoy, de repente, defiende las políticas que, según las encuestas, la gente ve bien y propone lo que la gente ve mal. Eso a mí, la verdad que me parece de los peores populismos, cuando un candidato como Macri dice cosas de las que no está convencida y propone, votó en contra de la asignación universal, para tomar un ejemplo, y ahora dice que hay que tener asignación universal para los chicos, para la vejez y también para los monotributistas. Va a proponer... ¿No le crees? Yo no le creo a Macri porque aparte es imposible, saca ganancias, saca retenciones, todo de plano, dice. Levanta el corralito, el cepo cambiario, perdón, corralito, esto de que están hablando de la alianza me llevó a años anteriores, levanta el cepo un día para el otro. El otro día Prat Gay, por eso digo, hay que ver detrás de las propuestas, porque el otro día Prat Gay, en un programa de televisión, le preguntaron, pero ¿y de dónde vas a sacar dólares? Porque la gente va a ir a comprar dólares. No, bueno, hoy tampoco están los dólares. Bueno, hoy tampoco están, por eso hay cepo. Me parece que hay que mirar detrás de eso. Y Michetti también ayer en declaraciones dijo que iba a sacar los subsidios al gas, por ejemplo, que se iba a devaluar, dijo Prat Gay, lo iba a llevar entre 12 y 16 pesos iba a estar el dólar, más cerca ahí intermedio, que según cómo salieran las cosas iba a estar más cerca de los 16 o más cerca de los 12. Todas estas cuestiones afectan al bolsillo de la clase media y de la clase trabajadora. Por eso hay que estar atento, hay que votar conscientemente, y está bueno que haya balotaje para que se confronten las propuestas, y está muy bueno que haya debate y vayan todos al debate, los dos al debate, y también le hablen a los argentinos y le propongan y le expliquen cómo van a hacer las cosas que prometen. Pero me parece que lo de Scioli tiene más sustento. Hoy escuchaba un chiste, en realidad leí un chiste en las redes sociales acerca del debate que se va a venir. Alguien le sugería a Macri decir cada vez que tenga que responder sobre un tópico, como dije, Daniel, aquella oportunidad en la que no estuviste vos presente, sobre esto y hacer tal cosa, como dije, Daniel, cuando vos faltaste. Y así, bastante interesante me resultó desde el punto de vista del marketing político. Nos metemos en cuestiones locales, ¿Por qué está planteando que puede haber acciones legales en contra del municipio si no prorroga la vigencia de los permisos que tienen algunos boliches para funcionar en el centro de la ciudad? Porque el municipio no cumplió con lo que había acordado en el contrato privado con los dueños de las confiterías, que son los dueños hoy de esos terrenos. No cumplió con el alteo del terreno, que era compromiso del municipio. Y uno no puede empezar a construir si el terreno no está alteado y no tiene la cota que exige las ordenanzas. O sea, no se hizo el principio. Uno no puede construir de arriba hacia abajo. El municipio no hizo la base. Entonces no se pudo avanzar. Entonces, entre privados de esto, ¿qué es lo que va a traer? Si el municipio... por eso yo hablo de la prórroga y de que busque Corral reencaminar la situación. Si Corral se radicaliza, esto nos puede llevar a la justicia, y si esto termina en la justicia, sabemos que los plazos no son inmediatos, va a ser que se trabe el proceso de relocalización de los boliches, cuando en realidad se puede esto reencaminar, ampliando, prorrogando el plazo, y que el municipio altee los terrenos, que se pongan en condiciones para construir y que se les exija obviamente a los privados que construyan inmediatamente. ¿Los privados o algún referente de la oposición le ha pedido explicaciones formales al municipio de por qué no cumplió con su parte? Sí, hubo cartas, documentos en su momento. Hay uno que ni siquiera avanzó, hay dos que decidieron altear a costa suya y que después iba a repetir el municipio a devolverles el dinero, porque también estaban en este cuello de botella de que el municipio les exigía que inicien las obras, pero tampoco, no hacía lo que había que hacer primero, que era altear el terreno. Y otro que inició hoy, creo que está hay un proceso judicial en marcha,
donde está pedido un peritaje judicial sobre el terreno y sobre la situación en la que se encuentra. Digo, ¿Quién fíjate tiene que que llevar los servicios, Juan José, ahí al lugar? los servicios los tiene que llevar la municipalidad, que no es solo servicio de agua, de cloacas, que ahora se iniciaron las obras, sino infraestructura que hace a la seguridad, el camino de acceso, la iluminación, el tendido eléctrico, estacionamiento, que es una licitación que se cayó y que nunca se volvió a llamar a licitación y se necesita estacionamiento. Digo, son todas cuestiones que el Estado también tiene que realizar y que hoy están en veremos, lo cual indica que hoy estamos a 1 de noviembre, que no se hizo, el traslado de los boliches no se realizó en el plazo previsto, y me parece que es humano equivocarse, no haber cumplido, que Corral se dé un baño de humildad y acepte que tuvo alguna responsabilidad en esto. No le va a traer consecuencias con los santafesinos, sino al contrario. Los santafesinos, hay muchos dirigentes, y esto no es exclusivo ni de Corral ni de un partido político, de un frente político, que no quieren aceptar errores, y todos nos equivocamos. Ustedes se equivocan acá, yo me equivoco en el consejo. Nosotros muy poco acá. Ustedes muy poco, sí, yo lo he notado eso. Pero digo, y nadie quiere reconocer los errores, y la gente a veces recrimina eso, reclama. Claro. Que el dirigente tenga la humildad de decir, bueno, en esto me equivoqué, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Se equivocó Corral, no tuvo plata, no tuvo recursos para altear los terrenos, o no logró, cuando llamó a licitación para el estacionamiento, no logró que haya oferentes. Bueno, barajemos y demos de vuelta, pero en esto hay que sentarse y cada uno tiene que reconocer su culpa y todos buscar una solución. Fíjate que nosotros no estamos culpándolo a Corral y estamos queriendo atentar contra la relocalización de los boliches, sino mucho menos. Estamos intentando ser una herramienta para buscar una solución. ¿Qué margen real hay para revertir algunas de estas situaciones que mencionábamos, como por ejemplo el hecho de que hoy el intendente pueda definir unilateralmente la tarifa de transporte urbano de pasajeros o la tasa general de inmuebles? ¿Qué margen real hay para revertir algunas de estas situaciones, al margen de saber que van a sumar algunas bancas más desde la oposición? ¿Qué tiene que pasar en términos prácticos en concreto para retomar esta discusión con cierta expectativa real de que algo cambie, ¿no? Tenemos que construir la mayoría dentro de la oposición. El otro día lo decía en otro medio, todos hemos coincidido en esto, en las propuestas de campaña. Uno escuchaba a los candidatos de la oposición y todos coincidían en esto de recuperar la facultad del Consejo, porque no puede ser que una persona ostente, como te decía hoy, todo el poder y pueda decidir por decreto estas cuestiones que están establecidas por ley como facultades del Consejo, y Corral, que dice ser una persona republicana, la verdad que no lo respeta y ha, como te digo, ha amputado al Consejo de esta facultad y hoy lo necesita para muy poco. A lo mejor previendo que podía en algún momento no tener esta mayoría absoluta. Por eso todos tenemos la responsabilidad de, primero que nada, ser coherente con lo que le decíamos a los santafesinos. Si todos estamos de acuerdo con eso, para estas cuestiones vamos a construir la mayoría, y lo único que falta para cambiar una ordenanza es otra ordenanza que la modifique, y nosotros tenemos serias... ¿Por mayoría simple? Por mayoría simple, sí. Serias expectativas y venimos charlando en ese sentido, de poder construir para estas cuestiones la mayoría, porque aparte estamos todos de acuerdo. Corral le va a decir que son el grupo A después, como Cristina le decía. Entonces, siempre tiene la posibilidad de vetar ordenanza, se puede llegar a empantanar ahí la gestión de una manera... No, porque no afectan a la recaudación. Digo, establecer el precio del boleto en el Consejo, como pasa en Rosario, no va a atentar contra la gestión. Lo que le va a dar es más discusión, mayor debate. Vamos a discutir qué servicio tenemos, por qué se aumenta. Va a haber que rendir cuentas. Porque si no, como pasa siempre, un viernes a la tarde decreto para que empiece a regir un día domingo de espalda a los santafesinos sin que nadie se entere y pueda reaccionar. Esto no se discute. Sale en un medio y la gente tiene que ir el lunes y pagar. Bueno, todo esto se discute en Rosario, se logran, a lo mejor se aumenta el boleto, pero se logra que mejoren las condiciones de los boletos diferenciales. Digo, ¿por qué? Porque se da el debate, se da la discusión, hay que se escuchan las voces de todos los partidos políticos. En el Consejo están representados todos los vecinos. Por lo tanto, creo que no afecta esto. El tema de las multas está atado al precio de las naftas. Nosotros tenemos presentado un proyecto de hace más de 2 años, lo representamos este año de vuelta, que de mi autoría lo presentamos con Sebastián Piñata e Ignacio Martínez Kers, para que las multas tengan como tope, que se vote en el Consejo y tengan como tope
el salario mínimo o la canasta básica, según el INDEC, cuál fue la inflación, porque a veces las naftas aumentan por encima de lo que es el índice inflacionario, claro, porque hasta responden a cuestiones internacionales muchas veces los aumentos. Y entonces esto no va a afectar a Corral, a que no pueda gestionar. Nosotros fuimos siempre responsables como opositores y lo vamos a seguir siendo, y aún más, porque tenemos la responsabilidad ahora de tener la mayoría, y esto nos implica mayor responsabilidad a la hora de plantear los temas. Nosotros no le vamos a poner palos en la rueda a Corral, al contrario, vamos a estar apoyándolo y acompañándolo y dándole la mayoría cuando entendamos que va a beneficiar a los santafesinos. Van a tener un bloque, siguiendo la pregunta de Fede, van a tener un bloque, porque todo esto suena muy bien en la medida que tengan poder de fuego, ¿no?, entre comillas, dentro del Consejo, que es tener la mayoría. Si uno suma los porotos después del 10 de diciembre, ustedes tendrían esa mayoría. Si suman la voluntad de todos los PJ, digamos, los dirigentes del PJ. ¿Eso va a pasar? ¿Cómo está hasta ahora esa discusión? Y ojalá, estamos charlando, discutiéndolo. No necesariamente tiene que haber un solo bloque. De hecho, el Frente Progresista funciona dentro del Consejo en interbloques, donde está el bloque del socialismo, del radicalismo, de Encuentro, si no me equivoco. Por eso estamos discutiendo, estamos hablando. Sabemos que tenemos esta responsabilidad, que le prometimos al vecino, todos los que fueron candidatos a concejales le prometieron al vecino esto. Bueno, ahora el vecino votó, nos dio mayoría. Si nosotros no logramos construirla, ¿qué le vamos a decir después? ¿Con qué cara lo vamos a mirar? Porque ahora nosotros hablamos de mayoría absoluta. Ahora, si nosotros con la herramienta que nos dio el voto del vecino no logramos llevar adelante la voluntad popular, no logramos ser mayoría y establecer esa mayoría en la actividad legislativa, la verdad que... ¿Y qué importancia tiene quedarse con la presidencia del Consejo Municipal? ¿Es una cuestión institucional que es inocua o es una cuestión muy importante a la hora de expresar la mayoría dentro del Consejo? Y cuando hay empate, el presidente decide. Tiene voto doble en el empate. Sí. Entonces es importante tener presidente, sí. ¿Y si el intendente renuncia, no asume el presidente del Consejo? ¿O? También está en el... Sí. Asume el presidente del Consejo y después creo el presidente de gobierno, si no me equivoco. Si siguen renunciando, como ha pasado en el país, lamentablemente. Fede, la última pregunta que te quede. Esto de los boliches, porque es lo que está ahora, digamos, candente, ¿es una cuestión, por la información que vos manejás, inminente, que puede haber algún planteo legal por parte de algún empresario, o un riesgo que estás planteando como una hipótesis, como una posibilidad? El sábado u hoy se cayeron las licencias. Hay que ver cuál es la actitud que toma el Ejecutivo. Es inminente según el accionar del municipio. Porque si el municipio el martes va y clausura y todos los boliches que hoy están funcionando en lugares donde no pueden funcionar según la ordenanza desde el 2009, yo entiendo de que en la justicia el municipio va a tener problemas, y lo que te digo, va a tener problemas el proceso de relocalización, porque se va a trabar. Se va a trabar y me parece, nadie quiere eso, ni los empresarios, ni el municipio, ni los concejales, ni los santafesinos. Nosotros queremos que los boliches funcionen en un lugar como el que está previsto, con la infraestructura que es necesaria, pero hoy no ocurrió. Me parece, por eso digo, no hay que radicalizar posturas, porque podemos, a nadie le conviene una pelea en este caso, a los santafesinos tampoco. Los empresarios en un principio, cuando aceptaron la relocalización, por eso hay que ir a un proceso que lleva 6 años, que el primer plazo corría a partir de la escritura de los terrenos. Cuando firmaron el boleto de compraventa, después surgió la novedad de que no se podían escriturar los terrenos. Hubo que hacer otra ordenanza, que es la que vence el plazo ahora, estableciendo un nuevo periodo a partir de la publicación de esa ordenanza. O sea que hay empresarios no tienen escritura de esos terrenos. En el 2022 teóricamente se escritura el terreno. Para un inversor, fruto, digamos, claro, para un inversor privado, póngase cada uno de nosotros si tiene que ir a construir su casa a un lugar donde no tiene escritura. La verdad que cuesta. Entonces se han ido cambiando las reglas de juego. Yo no digo que los privados no tengan responsabilidad tampoco,
En esto todos tienen un porcentaje de culpa, pero el Ejecutivo no puede emprender hoy una batalla contra los privados porque me parece que no tiene las mejores herramientas y ha tenido responsabilidad. Gracias, Juan José Leme, por la visita. Ya pueden mañana ir a los balnearios, porque a partir del 1 de noviembre están habilitados los balnearios en Santa Fe. ¿Del 15? No, lo adelantó la Intendencia al 1. Ah, muy bien. Estaba el 15 previsto, se adelantó al 1, así que me imagino que están todos espléndidos. Los balnearios debe ser Miami. Vamos a recorrer porque presentamos oeste. también pedidos de informe en relación a eso, y a los circuitos aeróbicos y a los balnearios que la verdad que no estaban en condiciones, al menos cuando se 10 aprobó. kilómetros de corredor de playa tiene la Costanera Oeste y es un desastre. Abandonado, sin una mínima intervención, incluso privada, que pueda explotar algún empresario local con alguna cantina o algo por el estilo. Nada. Un desastre. Si uno ve Paraná, cómo vive frente a su río, con poco espacio público de acceso al río con sus playas, puede entender que hay una distancia enorme entre una ciudad y la otra. Gracias, Juanjo, por la visita. No, muchas gracias a usted. Vamos a la pausa. Tras la pausa hablamos de Fesia, el caso Baraldo y algunas perlitas que nos queden para el cierre.